Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy aprenderemos más información con respecto a la victoria de Israel sobre los filisteos. Y a pesar de que Dios bendijo a Jonatán y al escudero que cargaba su armadura, estos dos hombres demostraron su fe, Dios los usó, pero hubo un problema que aún persistía entre los hijos de Israel. ¿Cuál problema? No estaban comiendo adecuadamente, porque además de estar comiendo carne, la estaban comiendo con la sangre. Y sabemos algo. Si miramos, por ejemplo, al Concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 15, vemos algo. Nada ha cambiado. Dios había llamado al pueblo en el Antiguo Testamento a no comer sangre, y de la misma manera, les ha dicho a los que están en la fe del Nuevo Testamento que ellos tampoco debían comer sangre. Y vemos en ese Concilio de Hechos capítulo 15, que el comer sangre estaba asociado con la idolatría. Y obviamente la idolatría desagrada grandemente a Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 14. Y estamos listos ya para el versículo 25. De nuevo, primero de Samuel, capítulo 14, comenzando por el verso 25, donde dice: «Y toda la tierra». Cuando dice toda la tierra, a lo que se refiere es a todo el pueblo que residía en la tierra prometida. Y por eso dice que toda la tierra llegó al bosque. Lo que vemos aquí es que Dios va a hacer algo. Él va a mostrar una y otra vez esta actitud que el rey Saúl tenía, que era egoísta y se ponía a sí mismo por encima de Dios, y por lo tanto Dios no estaba complacido con lo que Saúl estaba haciendo, con lo que él le estaba instruyendo al pueblo. Y esto es algo que va a construir un clímax más adelante. Continuemos. Leamos de nuevo el verso 25. «Y toda la tierra entró en el bosque, y aconteció que había miel sobre la superficie del campo». ¿Qué significa esto? Bueno, podemos entenderlo de esta manera. Milagrosamente, había miel en el suelo. Eso no es algo que ocurra naturalmente. No estamos hablando de un poco de miel, sino que aquí estamos hablando de una gran cantidad de miel. ¿Y qué fue lo último que vimos al concluir nuestra lección la semana pasada? Vimos que el rey Saúl impuso una orden sobre el pueblo. Les hizo entrar en un juramento. Por lo general, recuerden lo que dijo el Mesías. Él dijo que su sí sea sí y su no sea no. Cualquier cosa más allá de eso no le agrada a Dios. Está arraigada en el pecado. ¿Y qué dijo el rey Saúl? Él obligó al pueblo a tomar un juramento sobre sí mismos de no comer. ¿Hasta cuándo? Hasta después que él hubiera vengado a sus enemigos. Es decir, hasta que los hubiera matado a todos. Todo esto no era sino puro egoísmo en el corazón del rey Saúl. Vemos aquí, en el verso siguiente, vamos a leerlo, versículo 26. «Y el pueblo llegó al bosque, y he aquí», y tenemos una palabra. Esta palabra literalmente significa ir, pero probablemente tiene el sentido de gotear. Y lo que vemos aquí es que la miel estaba yendo, o sea, la miel estaba goteando, y noten lo que dice: «Pero nadie puso su mano
en su boca, o sea, nadie tomó de la miel. La implicación es que nadie tomó de esa miel con la mano y se la llevó a su boca. ¿Por qué no? Bueno, la respuesta es sencilla. Sigamos leyendo. Dice al final del verso, porque el pueblo temía el juramento, aquel juramento que el rey Saúl había forzado al pueblo a hacer. Ahora, cuando él impuso ese juramento sobre el pueblo, vamos a ver que Jonatán, es decir, su hijo, no estaba presente. Él no escuchó ese mandamiento de su padre. Y esto será una verdad importante en un momento. Mira ahora el verso 27. Leemos. Pero Jonatán no había oído cuando el juramento de su padre fue impuesto sobre el pueblo. ¿Y qué hizo él? Jonatán, no sabiendo de este juramento, dice aquí, que extendió la punta de la vara que tenía en su mano y la mojó y tenemos la frase aquí, en la miel que estaba en el bosque. Algunos dirán del panal de miel, pero esa es una interpretación. Es literalmente el término para la miel que estaba en el bosque. E insisto, lo que se enfatiza aquí es que esto no era algo normal. No estaba ocurriendo de manera natural. Era algo milagroso. ¿Y quién puso esa miel en el bosque? Bueno, la única respuesta es que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrándole al pueblo que el liderazgo del rey Saúl no era un liderazgo digno ni piadoso. ¿Por qué? Porque el rey Saúl estaba más interesado en sí mismo y en alcanzar sus metas y cumplir sus deseos, en vez de ser fiel a los propósitos y planes de Dios. Vemos aquí, en el verso 27, que Jonatán no había oído cuando su padre impuso este juramento sobre su pueblo. ¿Y qué hizo entonces? Extendió la punta de la vara que estaba en su mano y la mojó en la miel que estaba en el bosque. Y dice aquí, sigue leyendo, al final del verso 27. Y llevó su mano a su boca. Y cuando hizo esto, ¿qué pasó? Bueno, tenemos una frase muy interesante. Tenemos la palabra básica para luz, la palabra hebrea or, y lo que vemos aquí es que esto puede significar iluminar, alumbrar. Los ojos representan, según la mayoría de los eruditos, y de acuerdo a cómo lo traducen muchas versiones de la Biblia en inglés, los ojos representan el semblante de una persona. Y lo que la Escritura está diciendo es que cuando Jonatán probó esta miel, cuando llevó la punta de su vara a su boca y probó la miel, eso renovó su semblante, le dio fuerza y poder. ¿Y qué dijo Jonatán como respuesta a esto? Bueno, sigue leyendo. Mira por favor el verso 28. Y un hombre del pueblo respondió y dijo, ciertamente, o con seguridad, tu padre impuso un juramento sobre el pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que coma pan hoy. ¿Y qué pasó? Bueno, por causa de este juramento que el rey Saúl impuso sobre el pueblo, noten lo que dice, Vaya'af Ha'am, que significa, y el pueblo desfalleció. ¿Qué estaba pasando? Había una guerra en curso, y ¿no estarías de acuerdo que sería sabio que tus soldados no desfallecieran en medio de la batalla, sino que tuvieran fuerza? Y esto va a ser subrayado en un momento con las palabras de Jonatán. Sigamos al verso 29. Y Jonatán dijo, y noten que lo que encontramos aquí es que las cosas que Jonatán está diciendo son del agrado de Dios. Jonatán, como hemos visto, es un hombre de fe. Él confía en Dios. ¿Y qué dice en este versículo 29? Jonatán dice aquí,
mi padre ha turbado la tierra. Es decir, como ya dijimos, al pueblo de la tierra. Dice, vean, por favor, que mi semblante se ha iluminado, porque he probado un poco de esta miel. Lo que está comunicando es esto. Debido a que él comió, ¿y quién proveyó esa miel? Bueno, la respuesta es sencilla. Dios. Dios actuando de forma sobrenatural con el fin de proveer fuerza para el pueblo. Algo dulce te da energía, y el pueblo necesitaba esa energía. Jonatán está diciendo en este caso, mira otra vez el verso 29. Leemos que Jonatán dijo, mi padre ha turbado la tierra. Vean, por favor, que la luz, o que se han iluminado mis ojos, o mi semblante, porque he probado un poco de esta miel. Pasemos ahora al verso 30, donde tenemos esta palabra af, que en este caso es una palabra que trae énfasis. Es una palabra que hace enfático y subraya este pasaje. Podríamos traducirlo así. Mira el verso 30. Ciertamente que si hubiera comido hoy, o si el pueblo hubiera comido hoy, del botín, es decir, del botín de la victoria de esa guerra, de su enemigo, o sea, del enemigo del pueblo, del botín que encontraron, porque ahora el macá, ¿recuerdan esa palabra macá? Significa golpe, ataque. Algunas Biblias lo traducen como la matanza. Vemos aquí una verdad muy importante, y es que Israel tuvo la victoria. Israel está poniendo una matanza sobre los filisteos. Y lo que Jonatán está diciendo correctamente es esto. Si no hubiera existido este juramento que turbó al pueblo, sino que se les hubiera permitido comer este día del botín del enemigo que fue encontrado, ahora el golpe o la matanza sería mayor entre los filisteos. Jonatán entiende que si al pueblo se le hubiera permitido comer, en vez de que su padre actuara egoístamente, que su padre actuara solo pensando en lo que él quería lograr, que era ¿qué? Su venganza. Esa es la palabra que se usa aquí, nahamá, venganza, sobre sus enemigos. Él no estaba pensando en los enemigos de Israel ni en los enemigos de Dios. Él simplemente estaba pensando en su propia ira contra esos filisteos y quería retribución. Él no estaba actuando desde la santidad de Dios, desde el compromiso con los propósitos y planes de Dios, o desde el nombre de Dios y su reputación. Él estaba pensando solo en sí mismo, para sí mismo y en lo que él quería lograr. Bueno, sigamos al verso 31. Dice aquí, y ellos habrían golpeado ese día, o en aquel día, y vemos esta frase Beyom Jahu, que siempre apunta a un juicio. Lo que dice es que ellos habrían golpeado en aquel día, en ese día de juicio, a los filisteos, y lo habrían hecho de una manera mayor. Dice, desde Micmas hasta Ajalón. Y dice, pero el pueblo, en vez de tener esa gran matanza, esa gran victoria, dice, pero el pueblo estaba muy, y esta palabra meod puede significar sumamente cansado. Es la misma palabra que mencionamos antes. Estaban extremadamente desfallecidos. O sea, estaban agotados. No tenían ni fuerza ni poder. ¿Por qué? Porque su padre, neciamente, basado en su propio interés personal, su padre dijo, no quiero que nadie coma nada hasta que yo haya completado mi venganza sobre mis enemigos. Bueno, noten el problema aquí. Leamos el verso 32. Mencioné que entre el pueblo hay pecado, cosas que desagradan a Dios. ¿Y qué desagrada a Dios? Bueno, veámoslo en la Escritura. Verso 32. Y el pueblo se lanzó
sobre el botín, es decir, sobre el botín de esta victoria, y dice que tomaron de las ovejas, del ganado y de los becerros. ¿Y qué hicieron? Los degollaron en el suelo. Lo que pasó es lo siguiente. Lo que leemos es que después de la victoria, ¿cuál victoria? La victoria de los israelitas sobre los filisteos. Y además, después de este juramento que el rey Saúl impuso sobre el pueblo, cuando finalmente él logró su retribución y venganza sobre sus enemigos, entonces fue que el pueblo pudo comer. ¿Y qué hicieron? Aquí está la clave, noten el final del verso 32. Y el pueblo comió sobre la sangre. Es decir, si sabes algo acerca de la ley bíblica, y esto es precisamente eso, una ley bíblica, no solo una ley del Antiguo Testamento, sino que también aparece en el Nuevo Testamento, sabrás algo. Como dije hace unos minutos, cuando miramos al Concilio de Jerusalén en Hechos 15, vemos que los apóstoles impusieron sobre los creyentes algunas normas. Y esto es válido para creyentes judíos y también para creyentes no judíos o creyentes gentiles. Está prohibido, es una verdad del Nuevo Testamento, está prohibido comer sangre. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, ellos no estaban pensando en la ley de Moisés. No estaban pensando en nada más allá de lo hambrientos que estaban. Y el hambre puede convertirse en un deseo muy intenso. Esto está imitando la conducta del rey Saúl, porque él tenía un fuerte deseo ¿de qué? De venganza, y dijo, nadie come hasta que yo ejecute mi venganza sobre mis enemigos. Bueno, eso ya se había hecho, pero ¿qué hizo el pueblo? Dice aquí que comieron, el pueblo comió, y comió la comida con sangre. Esa es la implicación. Ahora el verso 33. Dice aquí, y le informaron a Saúl, diciendo, he aquí, el pueblo. ¿Y qué es esto? Dice, el pueblo está pecando contra el Señor. ¿Por qué? Porque están comiendo, y la implicación es la sangre. Está prohibido en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, comer sangre. Así que están haciendo justo eso. ¿Y qué dijo Saúl? Él dijo, habéis actuado traicioneramente. Y luego tenemos un mandato. Haced rodar hasta mí este día, es decir, este término hayón tiene un sentido de urgencia. Dice, hagan rodar hasta mí este día, y luego tenemos el término Even Gedolá, que significa una gran roca. ¿Con qué fin pidió esto? Bueno, el propósito de este mandato, y esto será justificado y comprobado en los últimos 2 versos. Vamos a ver que Saúl va a hacer algo, y no tenemos que especular, la palabra de Dios nos lo dirá. ¿Qué hará Saúl? Él va a construir un altar. ¿Por qué? Para que puedan realizar más matanzas, pero esta vez no de filisteos, sino de los despojos de la victoria. Y lo va a hacer de la manera correcta, es decir, ya no van a comer la carne con sangre, lo van a hacer de la forma apropiada. Eso es lo que se está preparando aquí. Vayamos ahora al siguiente verso, verso 34. Y Saúl dijo, dispersaos entre el pueblo. Y está hablando aquí a los líderes, probablemente a los sacerdotes. Les está dando autoridad para enseñar al pueblo la verdad bíblica. Así que les dice, dispersaos entre el pueblo y decidles, traed ante mí cada hombre su buey y cada hombre su cordero. Esta última palabra aquí se refiere a un cordero sacrificial. Y el cordero sacrificial es un concepto de suma importancia. Leemos de nuevo. Traed ante mí cada hombre su buey y cada hombre su cordero, y los degollaréis en este lugar. ¿En qué lugar? Donde estaba esta gran roca.
¿Y cuál era el propósito de esta gran roca? Fue convertida en un altar. Y dice, y comeréis, pero no pecaréis contra el Señor. ¿Pecar cómo? Al comer con la sangre. Es decir, al comer la carne con su sangre. Y dice aquí, y todo el pueblo trajo cada uno su buey en su mano aquella noche. ¿Y qué hicieron? Y los degollaron allí, o sea, en ese lugar. ¿Qué lugar? La palabra de Dios es muy clara. Los sacrificaron en el lugar donde estaba esta gran roca. Y otra vez veremos algo que no es interpretación mía. La palabra de Dios lo dice claramente, que esta gran roca fue convertida en un altar para que el pueblo pudiera comer de los despojos de la victoria sobre los filisteos, pero que pudieran hacerlo de una manera que agradaba a Dios, es decir, sin comerse la sangre. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la Escritura dice que en la sangre está la vida, y no la comemos porque ella tiene uno de dos propósitos posibles, o bien la expiación, o bien la redención. Ese es el propósito de la sangre. Ahora, cuando lo miramos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, normalmente cuando vemos la palabra sangre, se relaciona con redención, la sangre de la redención. ¿Y qué es la sangre de la redención? ¿Qué produce? No hay que especular, la palabra de Dios lo dice. Mediante el derramamiento de la sangre hay remisión de pecados. La palabra remisión significa quitar el pecado, significa erradicar, eliminar esa transgresión, esa iniquidad, ese pecado. Son buenas noticias. ¿Por qué? Porque si nos limitamos solo a la Torá, bueno, la Torá tiene limitaciones. A través de los sacrificios que vemos, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de Levítico, lo que encontramos allí es que estos sacrificios tenían un propósito diferente. No eran para redención, sino para expiación. Pero la expiación es inadecuada, la expiación es insuficiente. Es inferior a la redención. ¿Por qué? Porque la redención produce una remoción, una remisión total del pecado. O sea que ese pecado ya no estará más nunca delante de Dios. Y cuando tratamos con el nuevo pacto es un pacto de redención. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, uno de mis versos favoritos es Hebreos 9:12. Repito mucho este verso porque tiene muchísima importancia. Nos dice que fuimos redimidos no con sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de ovejas, sino que en cambio fuimos redimidos con la sangre del Hijo de Dios. Y porque esa sangre es superior, no compró para nosotros simplemente expiación, sino que compró, lean Hebreos 9:12, compró para nosotros, según la Biblia, redención eterna. E insisto, la redención involucra la eliminación de ese pecado. Es por eso que al mirar el nuevo pacto se nos dice que todos nuestros pecados son perdonados. Y además, todos esos pecados ya no son recordados por Dios. Él dice, y de sus pecados no me acordaré jamás. Todos son perdonados, todos son olvidados, y eso nos ha convertido en la justicia de Dios. Pablo nos dice esto también. Por lo tanto, podemos tener seguridad. Concluyamos, pasemos al último verso. Verso 35, que dice, y Saúl, de nuevo el rey Saúl, edificó un altar para el Señor. Y luego tenemos otra palabra que hace enfática esta última parte. Es simplemente la palabra otó, que significa este, y se refiere al altar. Este fue el comienzo de la edificación del altar al Señor. Ahora, vemos algo. Vemos que al final, el rey Saúl hizo algo bueno. Él entendió que el pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba pecando contra Dios. ¿Cómo pecaban?
estaban comiendo sangre. Eso está prohibido para el pueblo de Dios, tanto para el pueblo del Antiguo Testamento como también para los creyentes del Nuevo Testamento. Y de nuevo, no hay discusión sobre esto. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu Biblia en Hechos capítulo 15 y verás que hay cosas que Dios prohíbe. Él no quiere que nos involucremos en idolatría. No quiere que comamos carne estrangulada. No quiere que participemos en ningún tipo de inmoralidad. Y finalmente dice, no comáis sangre. Así de sencillo. Porque todas estas cosas estaban asociadas con la idolatría. Y por eso vemos repetidamente en el Antiguo Testamento que cuando los hijos de Israel se involucraban en idolatría, Dios traía un duro castigo sobre ellos. Por ejemplo, el exilio a Babilonia, el exilio a Asiria. Vemos esa tendencia de Dios de castigar al pueblo porque Él es un Dios celoso. Pero, ¿qué aprendimos aquí? Aprendimos que Saúl no era perfecto. Muy lejos estaba de serlo. Luego veremos más de su pecado y su forma incorrecta de pensar en los capítulos que vendrán. Pero lo que vemos aquí es que en este momento vemos a Saúl hacer algo bueno. ¿Y qué hizo de bueno? Saúl edificó un altar para el Señor. Este fue el comienzo de la edificación de altares que agradaban a Dios con el propósito de tikkun. ¿Y qué significa eso? Reparación. En otras palabras, cuando pecamos, necesitamos una reparación, y la máxima reparación es la redención. El medio para esa reparación superior es la sangre de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, quien derramó su sangre ¿cuándo? En Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj o la Pascua es el día de la redención, para que podamos experimentar una redención completa y total. Por eso es que leemos en Hebreos 7 que la perfección no fue por medio del sacerdocio levítico, ni por medio de la Torá. Lo que descubrimos es que la perfección viene a través de un sacerdocio diferente. ¿Cuál? El de la orden de Melquisedec, que es el sacerdocio del cual el Mesías formaba parte. Lo aprendemos una y otra vez en el libro de Hebreos. Así que lo que vemos aquí es un mejor camino, un camino más perfecto, un camino más excelente para andar con Dios. Mantente lejos de la sangre. Lo que debemos hacer es agradecer a Dios y tener la perspectiva del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Cuando vivimos comprometidos con los propósitos de Dios, Dios se compromete con nosotros. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.